la comisión. Capitán Abondanza, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Siento acá? Sí, sí, ahí. Bueno, salimos de cuarto intermedio. Habiendo la cantidad de senadores y diputados requeridas por reglamento, podemos tomar testimonio al capitán de navío Juan Carlos Abondanza. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes. Por secretaría se van a leer las formalidades del caso. En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de 2018, habiéndose reunido la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operación de rescate del submarino Ara San Juan, dispuesta por Ley 27.433, en el Salón Auditorio, situado en el quinto piso del edificio Alfredo Palacios de la Honorable Senado de la Nación, comparece previamente citada una persona a la que se le hace saber que se recibirá declaración, instruyéndosela de las penas que corresponden al delito de falso testimonio, dándose lectura a los artículos 275 y 276 del Código Penal, que textualmente dicen: artículo 275, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Artículo 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso cuya declaración fuere prestada mediante cohecho se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. Dándose por notificado, el deponente promete decir la verdad de todo cuanto supiera y le fuera preguntado, de acuerdo a sus creencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Código Procesal Penal de la Nación. Se deja constancia de su identidad, fue constatada previamente por secretaría, tratándose de Juan Carlos Daniel Abondanza, de nacionalidad argentino, estado civil casado, nacido el 15 de noviembre de 1962 en Buenos Aires, constituyendo domicilio en Guido Hispano, 786, Victoria San Fernando, provincia de Buenos Aires, quien se desempeña actualmente como director general de Organización y Doctrina de la Armada. Manifiesta el mismo poseer interés en la presente investigación en virtud de desempeñarse en el cargo anteriormente aludido, sin perjuicio de lo cual será veraz en sus dichos. Se hace constar que, dadas las características y misión de esta comisión, sus manifestaciones serán consignadas por intermedio del cuerpo de taquígrafos y registradas por medios audiovisuales e incorporadas luego mediante la versión taquigráfica al expediente como constancia, para lo que se presta conformidad. Acto seguido se le invita a exponer sobre el incidente que investiga esta comisión, sin perjuicio de las preguntas que se le formularán a posteriori, solicitándole que manifieste inicialmente su rol de funciones y actividad que desempeñaba con fecha 15 de noviembre de 2017 y su situación de revista actual. Capitán, tiene la palabra. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. En el 15 de noviembre de 2017 me desempeñaba como jefe de política, estrategia y doctrina de la Armada y actualmente, bueno, como director general estoy en actividad. Gracias. ¿Base de consultas, diputada? Diputada Garré, por favor le acercan el micrófono. Por favor. Gracias. Capitán, ¿nos podría sucintamente, para poder después entrar en detalles, definir qué es la doctrina en una fuerza militar y por qué es tan importante? Sí, la doctrina básicamente es un conjunto de normas que rigen las operaciones o la actividad operativa de una fuerza. Así está definida básicamente lo que es la doctrina. Operativas. Operativa. Doctrina es operativo. Acá hemos recibido información relativa a que el capitán Fernández, en la navegación de julio del 2017, abrió la válvula E19, algo que entendemos está contraindicado en los manuales de la empresa fabricante del submarino. Si esto fue así, aparentemente, es decir,
hemos recibido acá como dos versiones. Algunos que dijeran, bueno, el comandante del submarino puede hacer pruebas. No sabemos cuáles son los límites, qué dicen los manuales, los reglamentos, la doctrina, sobre hasta dónde puede hacer pruebas sin autorización de su superior. Y en el caso de que, como en este caso, la prueba haya resultado, haya tenido como consecuencia el ingreso de agua y la peligrosidad que esto implica, si está previsto algún procedimiento de investigación y sanción al comandante que hizo esa prueba no autorizada por su superioridad. Bueno, hay varios aspectos a analizar. Primero, yo no soy submarinista, soy superficie, así que el conocimiento profundo del detalle de la válvula ECO 19 no lo conozco. Asumamos el hecho básico de que lo que usted comenta fue así, supongamos que es así, y vamos a hablar en la generalidad del informe. Por eso. Vamos a analizar, digamos, el aspecto general de lo que es el manejo de la doctrina y la reglamentación dentro de lo que es la institución, que creo que con eso vamos a poder aclarar un poquitito más el tema este. Si dentro de la actividad de la institución, digamos, uno se rige por un grupo muy grande de normativas, que toda esa normativa está escrita. Algunas normativas son las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales, otras internas, también las disposiciones, las órdenes, y toda esa documentación o toda esa información por la cual nos regimos en nuestra actividad está escrita. ¿Escrita en dónde? En nuestras publicaciones, en el sistema de publicaciones navales, en la cual se pueden dividir en dos partes. Una parte es todo lo que es la reglamentación, o digamos, perdón, las publicaciones reglamentarias que son de uso o digamos de cumplimiento obligatorio, y las publicaciones informativas que son de cumplimiento optativo, ¿sí? En la cual a criterio profesional de la persona que las tiene que cumplir, verá si las cumple o no, que básicamente son los manuales descriptivos o digamos elementos que no son mandatorios para la persona que tiene que cumplirlo. Dentro de lo que es, como decía, la reglamentación o las publicaciones reglamentarias, que normalmente si han recibido alguna vez alguna publicación, se denomina o tiene una sigla que arranca con la R, las otras aparecen con una I. Están lo que es administrativo, lo que es general o lo operativo, ¿sí? Las reglamentaciones operativas o las reglamentaciones generales o las administrativas. Todas ellas, si son una reglamentación, son de cumplimiento obligatorio por la persona, o por el hombre de la Armada. Existe también dentro de eso lo que se llama el Reglamento General del Servicio Naval, que es, digamos, uno de los reglamentos más importantes o bases o básicos de la Armada, en la cual habla justamente de este tema, de la obligatoriedad de cumplir toda la reglamentación. Pero también da unas ciertas salvedades. ¿Por qué? Porque hay veces que, como sabemos todos, las normas se escriben para una situación y se intenta que esas situaciones estén todas normadas y poder decirle a la persona o achicarle, digamos, las posibilidades de error o previendo, digamos, todas las situaciones que se produzcan, ¿sí? Y que la persona sepa exactamente lo que tiene que hacer justamente por un problema de seguridad, más cuando uno está hablando de elementos tan riesgosos como pueden ser armas o buques de guerra, como estamos hablando en este caso. Pero desgraciadamente esa norma, son normas que si bien buscan, digamos, cubrir todos los aspectos, no siempre cubren todos los aspectos. Puede haber ciertas situaciones en las cuales la reglamentación no esté cubierta, entonces la misma reglamentación, el Reglamento General del Servicio Naval, le da la posibilidad a un comandante o a un oficial de no cumplir alguna norma porque la situación particular en ese momento determina de que él se ve obligado a no cumplirla. Obviamente que para no cumplirla, obviamente tiene que pedir el permiso debido antes de cumplirla o incumplir la norma. Eso sí lo puede hacer. Hay veces que por la situación o la emergencia no lo puede cumplir, no lo cumple y después obviamente en la brevedad tiene que dar aviso del no cumplimiento de esa norma.
obviamente bajo su responsabilidad no cumple la norma, cuando llegue dará las explicaciones del caso por qué no lo cumplió y ahí se hará todo el análisis de la situación. Inclusive esos son los elementos que muchas veces después implican un cambio de la norma, ¿no? Es decir, una situación particular que se da en el ejercicio de la actividad operativa que dice, bueno, esto surgió, pasó esto, no estaba normado de esa forma, entonces automáticamente se hace un cambio de norma. En el caso de esta válvula E19, que según acá dijeron varias personas que declararon, es el lugar por donde entra el agua al balcón de baterías. Es digamos, es el lugar clásico, digamos, donde va a entrar el agua, digamos. Sabiendo esto, es que la fábrica, los fabricantes dijo, no se puede abrir cuando el submarino está sumergido. Sí, en puerto, o bueno, o cuando está no sumergido. Entonces, ¿hay reglamentos que tomen esta recomendación que tiene el manual, que no es solamente un consejo amistoso, sino que es una recomendación de la empresa que fabrica el submarino, que conoce todas sus posibilidades, limitaciones, riesgos, y dice no abrirla de ninguna manera? ¿Hay algo que en estos reglamentos operativos que usted mencionó que se refiere a este tema y tome la recomendación de los fabricantes? Sí, obviamente que todo lo que es la reglamentación toma, en general se toman las estipulaciones de los fabricantes, de experiencia que se produce en el mar, de reglamentación de otras marinas rectoras, también se toma mucha información de eso para poder armar todo lo que es la doctrina nuestra, ¿no? En el caso particular de ECO 19 no lo conozco porque no soy submarinista. Y bueno, en mi cargo, digamos, es la administración de todo lo que es reglamentación y después hay entes que tienen la responsabilidad de los contenidos de esa doctrina. No, una persona no puede saber todo. Y para estos casos, la seriedad de generar una norma, una reglamentación, implica que tiene que haber especialistas en cada uno que va llevando el detalle de su contenido, ¿no es cierto? En el caso del ECO 19, que es una válvula, que es de máquinas, estimo yo que debe haber, digamos, hay un ente, digamos, técnico que ve y analiza todo el tema de la válvula, si de la importancia o no de estar cerrada y las causas por las cuales tiene que estar cerrada. Todo eso se hace un análisis, obviamente, y surge la norma. Desgraciadamente no sé el detalle de la válvula ECO 19, submarino sé que tiene 700.000 válvulas. Esa válvula en particular no la tengo clara, o no tengo claras las válvulas en submarino, porque además no soy submarinista, ¿no? Pero digamos, si hay un análisis y se toman, digamos, las pautas del fabricante para poder hacer todo lo que es la doctrina o los procedimientos también de utilización del submarino. En términos generales, ¿considera usted que hay como un margen de quizá bastante autonomía por parte en este caso del comandante o de los diversos comandantes de las naves? Como norma general, digo, demasiada autonomía para las decisiones, como que una cosa para la emergencia, la situación no prevista, y la otra posibilidad es que, bueno, haya cosas que deberían estar previstas en los manuales. Por ejemplo, ¿qué pasa si entró agua y eso provocó un incendio en el balcón de baterías? ¿Está reglamentado qué se hace? Los pasos que hay lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, siempre por supuesto con un margen que está supeditado a la emergencia específica en ese momento y por supuesto a las órdenes que reciba, en este caso del comandante de submarinos. Pero a veces nos pareció en varias preguntas que hicimos que hay un margen de autonomía excesiva por parte del comandante concreto de la nave y que no sería bueno, que debería estar más reglamentado, ¿no? Las diversas situaciones que pueden presentarse para evitar improvisación o para evitar actitudes individuales que pueden no ser acertadas. Sí, yo no sé si hay un margen de error excesivo o no excesivo. No digo de error, de libertad, de autonomía. O de libertad de autonomía. Hay que entender que un comandante en el mar
necesita una cierta autonomía. ¿Por qué? Y porque uno norma sobre un estándar. Pero Y yo me refiero, incendio en el balcón de baterías, ¿está reglamentado qué se hace? Las medidas que debe tomar el comandante en forma urgente, las medidas, por supuesto, siempre mediando la consulta con su superior y todo lo demás, pero a veces puede haber dificultades en la comunicación, entonces no puede consultar, y entonces, bueno, tiene que estar reglamentado qué debe hacer. No puede ser que quede librado que él decida ir a inmersión o decida ir a superficie, y no haya una norma más estricta en un tema de tanta significación. En términos generales, está normado cuando hay un incendio a bordo, cuáles son los procedimientos, y no solo está normado, sino es un ejercicio que se hace permanentemente a bordo de los buques en general. Lo que pasa es que estoy hablando de un incendio en las baterías, no un incendio en cualquier lugar del buque, que bueno, por supuesto estarán los mecanismos de extinción del incendio y el personal que está entrenado en eso será el que... Estoy hablando acá, en baterías. Hay que reconectarlas, no hay que reconectarlas. El capitán Fernández quería reconectarlas. Otros consideran que es una herejía intentar reconectar las baterías en esa situación. Es decir, daría la sensación que algo como esto, tan significativo, debería estar reglamentado. Sinceramente no sé el detalle en particular del incendio de baterías, cómo está normado o si existe una norma particular. Porque no conozco, digamos, los contenidos de ese caso en particular. Es decir, seguramente hay especialistas en submarinos y en estos temas que seguramente pueden contestar la pregunta de ese caso tan en particular. Sí sé que existen procedimientos para casos en los cuales se produzca una emergencia a bordo de cualquier clase de unidad, inclusive los submarinos, y que se practican esas emergencias cotidianamente en las prácticas, inicialmente en los puertos y posteriormente con mayores dificultades en el mar para poder estar preparados ante estas emergencias. Tampoco prevén los reglamentos qué presencias debe haber en caso de un accidente como tan grave, porque en el momento que ocurrieron los hechos no estaban en Buenos Aires o Puerto Belgrano ni el ministro de Defensa, ni el jefe de la Armada, ni el jefe de operaciones de la Armada. ¿Hay algún reglamento que prevea, digamos, un sistema más allá de que los suplentes de los suplentes de los suplentes, ¿no? Pero estoy hablando de situaciones muy serias, ¿no? de mucha importancia, donde los reglamentos deberían establecer la urgente presencia en el lugar de los hechos, o qué personas deben estar urgentemente en el lugar de los hechos para la toma de decisiones. Hoy en día creo que con el sistema de comunicaciones que existe, yo desconozco si existe una norma. En este momento no recuerdo que haya una norma que diga que un superior tiene que estar en un lugar específico en el caso de una operación, porque obviamente que uno sale a operar suponiendo que no va a haber ninguna emergencia, sí, obviamente. Es decir, se prepara todo como para que no exista. En el caso de que exista, bueno, sí están los procedimientos ante la emergencia y digamos que hay toda una cadena de comando que está preparada para poder asumir los casos estos de emergencia o para poder resolver. La presencia de la autoridad en un lugar particular, no tengo en mente que exista alguna reglamentación sobre el tema, y además creo que eso ya es una opinión personal, que con el sistema hoy de comunicaciones, celulares y demás elementos, no sería necesario que esté una autoridad en un lugar particular para poder llevar adelante o tomar ciertas decisiones. Gracias. Sí, por mi parte una consulta. Hay un informe que se llama, más o menos, prueba de 48 horas antes de zarpada. ¿Se hace en todas las naves de la Armada? Sí. La prueba de 48 horas que usted nombra es del submarino en particular, pero en los buques también existen, en todas las unidades hay listas de chequeos que se van llevando adelante previos a una operación, ¿sí? En ellas cada una se adapta a la unidad que se va a operar.
En los buques, en otras épocas, por ejemplo, cuando eran a calderas, que había que iniciar las calderas mucho tiempo antes, digamos, tomaban en cuenta también lo que decían los fabricantes para hacer esas listas de chequeo o esas pruebas previas a las zarpadas. ¿En ningún caso queda copia en puerto de este informe final, digamos, antes de zarpar? No, que yo sepa, no quedan en puerto, digamos, las pruebas que se realizan previas, porque ya es una situación interna de la unidad, ¿no? Es decir, la responsabilidad de la seguridad de los buques es básicamente del comandante, y el comandante es el primer interesado en que esté todo bien. Se supone que el comandante, por su trayectoria, por haber sido designado como comandante, que tiene toda una experiencia muy particular, es lo suficientemente apto para saber si las pruebas están correctamente hechas o no para permitir, digamos, la zarpada de ese buque. Y por último, ¿esto en todas las marinas es así o hay alguna que sean distintas, que los informes queden? No, ya ese detalle no lo conozco en otras armadas. Sí las listas de chequeo y, digamos, las pruebas previas a la zarpada se hacen en muchas marinas. Ahora, si quedan en tierra o no, la realidad es que no lo podría decir. Sí, un micrófono. Para agregar algo a lo que usted preguntó, señor presidente, yo creo que en los buques de superficie las listas de chequeo se hacen en los buques, pero el buque emite, supongo que seguirá haciéndose, al comando de la flota un mensaje que es el PROMAR, que es el mensaje de listo a navegar. Ese mensaje de listo a navegar, que el comandante de la flota sí recibe, condensa, digamos, toda una serie de pruebas previas que hace el buque antes de zarpar, y eso queda en el comando de la flota. Eso queda en el comando de la flota, sí, eso es verdad. En los submarinos, creo que esa prueba de 48 horas se lleva en los submarinos. No sé si tienen PROMAR los submarinos, ¿no? No, desconozco. El detalle de los submarinos no lo conozco. Todas esas pruebas que el señor nos hacía referencia se condensa en un mensaje que sí sale del buque hacia el comando de la flota, que es el mensaje listo a navegar, y eso queda en el comando superior. Sí, eso es correcto. Sí, por una cuestión, por ahí después de un incidente como el que ocurrió, creo que está la necesidad de replantear algunas cuestiones, porque seguramente haber tenido un informe del estado del submarino justo antes de zarpar tal vez podría tener alguna luz a todo lo sucedido, ¿no? Pero bueno, era esta la observación. ¿Alguna pregunta más? Sí, con respecto a lo que usted decía, sí, obviamente se están tomando algunas medidas, algunas correcciones de las lecciones aprendidas, ¿no? El inspector general de la Armada, en particular, está tomando nota de estas cosas que van surgiendo, que desgraciadamente surgen cuando se produce el evento, ¿no? Y se están tomando las medidas para las correcciones de las cosas que hemos podido observar que se pueden mejorar. ¿Tiene alguna actuación administrativa en ese sentido? Yo personalmente no. ¿Pero no le deberían llegar a usted los pedidos de corrección reglamentaria? No, sí, obviamente. Lo que es corrección de la doctrina y de la reglamentación, sí, me llegan a mí. Sí, al momento no, porque sé que está trabajando el Inspector General de la Armada y la Jefatura de Mantenimiento de la Armada. Ambos dos están trabajando en normativas o modificaciones de normativas que después seguramente me llegarán a mí para incorporar a la documentación por escrito. Bueno, sí. ¿Quién puede tener información? ¿Le puedes hacer en el micrófono, por favor, diputado? Gracias, senador. ¿Quién puede tener información más precisa, digamos, de qué área de la Armada es la que tiene información más precisa sobre doctrina y reglamentos respectivos? Para poder hacer las preguntas por escrito. Claro, digamos, de lo que es la administración de la doctrina soy yo. ¿Sí? Lo que me comentaba el señor de las modificaciones. Del operativo. De lo operativo, bueno, digamos, las publicaciones, digamos, las responsabilidades de las publicaciones de la doctrina está dividido por niveles. Hay un grupo de reglamentación que depende, digamos, del jefe de Estado Mayor General de la Armada, que lo administra, una parte la administro yo y otra parte otros destinos. Lo que respecta a lo que es material, por ejemplo, lo lleva la Dirección General de Material Naval y es el responsable, digamos, de mantener todo lo que es la reglamentación, los procedimientos y las normas de lo que es el mantenimiento y uso del material. Lo que es de personal lo lleva la Dirección General de Personal, ¿sí? Y el comandante de alistamiento y adiestramiento lleva todo lo que es operativo, ¿sí?
a través de diferentes niveles de responsabilidad, que en algunos casos es el comandante de alistamiento y adiestramiento en persona, o digamos de su equipo. Otros son sus comandantes componentes, como es el comando de la flota de mar, el comando de las fuerzas submarinos, el comando de la aviación o el comando de la infantería marina. Ellos son los que llevan lo que es el contenido de la doctrina, o digamos el contenido de la reglamentación o de los procedimientos inclusive. ¿Y con relación a submarinos, concretamente? Lo llevaría el comando de las fuerzas submarinos. El comando de las fuerzas, es decir, el de Mar del Plata. Exacto. Gracias. Nosotros en el expediente tenemos, nos ha hecho llegar la Armada 2 manuales específicamente de funcionamiento del submarino. El seguimiento de las directivas o de la forma en que debe operarse el submarino, ¿cómo encuadraría en lo que es la obligatoriedad del comando de seguirlo? Porque usted explicaba antes que hay directivas que son para seguir, de cumplimiento obligatorio, y otras que pueden o no seguirse. En el caso del manual de uso de un arma estratégica como es un submarino, ¿cómo encuadraría? ¿Es obligatorio o es aconsejable y a tener a la vista? Sí, no me acuerdo exactamente de la publicación, pero estimo yo que es un reglamento. No, o sea, sería de cumplimiento obligatorio por parte del comando. Correcto. Usted, si tiene la publicación, se va a fijar, tiene unas siglas en la parte superior, en la cual dice RG, es Reglamento General. No, en este caso es como si fuera el Manual Técnico de Operaciones. Sí, ese es el nombre, pero digamos, tiene una sigla que determina si es un reglamento o es una publicación de información, que tiene información que no es de uso o digamos de cumplimiento obligatorio. ¿Y eso varía en la obligatoriedad del comando de seguirlo o de tenerlo en cuenta? No entendí la pregunta, perdón. Si es un reglamento, obviamente lo tiene que cumplir. Correcto. Si es un manual informativo, lo tendría que tener en cuenta, pero no es obligatorio que lo cumpla. ¿Es correcto? No, el manual puede ser reglamento. El manual de operaciones. El manual de operaciones, es decir, por eso. Es decir, bueno, está haciendo la discriminación de que no. Claro, depende de la publicación. Hay manuales que son reglamentarios y otros no. ¿Se entiende? Sí. Es decir, el hecho de que sea un manual no quiere decir que sea ni reglamentario ni o de información. Eso hay que ver cómo está cada uno en particular. A ver, en el manual de operaciones del submarino, perdón, sí, la pregunta específica. Sí. Se sostiene que tiene que estar de determinada posición una válvula. Sí. ¿Eso es de cumplimiento obligatorio por parte del capitán o es cómo se tendría que manejar? Esa es la pregunta. Tendría que ver el manual en particular donde está escrito eso para poder determinar si es reglamentario o no. Es que son los que nos elevaron a ustedes. Sí, está bien. Son los que elevaron al expediente de la Armada. Sí, no me acuerdo en este momento particular la publicación cómo es, pero sí, seguramente debe ser reglamentario, pero no me acuerdo exactamente en este momento esa publicación en particular si es del grupo de los reglamentarios o los de información. Estimo yo que si es un manual de uso debe ser reglamentario, pero tendría que confirmarlos. Cuando usted dice reglamentario está diciendo obligatorio. Correcto, siempre teniendo en cuenta el detalle de que si bien es obligatorio su cumplimiento, existen pautas en las cuales el comandante tiene su potestad de poder no cumplirlo. ¿Por qué? Porque el entorno o la situación que se está dando no es justamente la que está pautada en ese reglamento, en la norma, digamos. Es como, digamos, a ver, voy a tratar de dar un ejemplo para que se entienda. Es decir, el manual de uso de un auto dice que tiene que tener 32 libras en la rueda de adelante y 34 en la de atrás. Y uno siempre lleva eso. Hasta que de golpe, yo he vivido en Ushuaia, de golpe se levanta a la mañana y se encuentra que tiene hielo y entonces uno baja las libras de presión para que se ensanche y uno tenga más agarre y no choque o se deslice más. Y uno no está cumpliendo, ¿pero por qué? Porque el entorno, la situación cambió y hace que uno, haga el cambio. Obviamente que dentro de una cosa tan delicada como es un buque de guerra, un submarino, está previsto que eso se pueda hacer, pero con la autorización previa del comando superior, en el caso que se pueda hacer. Y si la situación no lo permite, no cumplirá la norma, avisará inmediatamente que pueda, y después se verá si era correcto o no lo que hizo. Sí, usted está en conocimiento de que la prueba de esa válvula por parte del capitán estaba autorizada. No lo sé.
¿Y está previsto en la Armada, en cualquier buque, cuando un capitán toma alguna medida que por ahí pone en riesgo tanto el material como las personas, algún tipo de medida, de acción por parte de la Armada? Sí, por supuesto, está reglamentado que hay que hacer una investigación. Y con respecto a esa maniobra en específico, de esa apertura de válvula, ¿hay alguna actuación? Desconozco, realmente no lo sé porque no es mi área. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, capitán, damos por terminada la testimonial. Muchísimas gracias. No, por nada. Y les pido un segundito a los diputados senadores y damos por terminada la reunión de hoy.